Cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me invitaron a leerla cuando la noche es muy propia de nosotros, los latinoamericanos. Parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. Parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. El texto debo leerlo en mi grupo, con alguien que nos oriente en fe, historia y tradiciones. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Injusticias, represiones nos golpean. Unos pocos acaparan, el resto vive en cadenas. Compartiendo nuestro pan. Una iglesia de los pobres, con pobres resistirá. Compartiendo nuestro pan. Una iglesia de los pobres, con pobres resistirá. Esta iglesia que renace, celebramos. Oraciones, fiestas, luces, con las campanas cantamos. Y comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Y comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Es la Biblia un gran camino que nos lleva al encuentro. Creencias, razas y pueblos caminan con Dios muy dentro. Será ecuménica, que el Espíritu es de todos, es un don universal. Será ecuménica, que el Espíritu es de todos, es un don universal. Muy bien. A ver, nos ha quedado un poquito de estas 5 claves de lectura, 5 claves de lectura que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Biblia en la catequesis, leer la palabra de Dios, sea personalmente con los padres de familia o con los niños. La primera tentación es acomodar, decíamos el mes pasado, la Biblia a mis intereses, a mi perspectiva. La comunidad me ayuda, la iglesia me ayuda. Cuando leo en comunidad, más de 2, 3, 4 personas fortalecen mi lectura personal.
porque Dios se manifiesta, ya nos dijo Jesús, allí donde 2 o 3 están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Segunda tentación. A veces estamos tentados en hacer una lectura bíblica alejada de la realidad cotidiana de la vida. La lectura bíblica debe partir de nuestra vida cotidiana, de sus situaciones difíciles y de las alegrías y esperanzas. Tercera tentación. El texto, leerlo en grupo, estudiándolo, teniendo en cuenta nuestra fe, nuestras tradiciones, y así el texto leído en su contexto, que es lo que vamos a hacer estos 2 meses de formación, nos llevará a una auténtica palabra de Dios. Cuarto, otra tentación es quedarnos en teorías y no llegar a una lectura bíblica de compromiso que nos lleve a la solidaridad. Quinto, una lectura bíblica que no nos lleve a celebrar no es auténtica. Por eso, cada celebración eucarística, nuestras oraciones en la mesa, al finalizar el día, nuestra lección divina, esa celebración de fe a la que nos lleva la palabra de Dios es una auténtica acercamiento a la palabra de Dios. Y última tentación, el de creer que solo nosotros tenemos la exclusiva de la lectura bíblica y rechazamos a otros grupos cristianos. No está bien. La Iglesia siempre es abarcadora, es universal. El Espíritu es de todos. Bueno, con esta breve síntesis continuamos. Tenemos problemas. A ver si Katy perdió su internet. Va a conectarse o ya estará conectada con el celular. Sí, aquí está, con su celular. Muy bien, Katy. Cuando quieras te ayudo con las filminas que yo tengo, aunque no sean las tuyas tan completas. Pero así es. Le cortaron el internet en su casa, pero ella bien pilas, se supo conectar con el celular. Adelante, Katy. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por esta mañana tan bonita, aunque con este problema del internet se fue y por más que estuve luchando unos 5 o 10 minutos, pues no hay vida. Se fue el internet, parece que en toda la zona. Pero tenemos internet inalámbrico, así que por aquí vamos a seguir con nuestra charla. Las dificultades no nos paran a los hijos e hijas de Cristo que nos hemos reunido hoy para formarnos en su palabra, en torno a la palabra que nos calienta, nos alimenta y nos hace sentirnos vivos aquí y ahora. Bueno, una clave de lectura para poder entender mejor los textos bíblicos es sin duda utilizar el contexto donde nacen estos textos a los que nosotros tenemos que acercarnos con mucho amor, pero también con respeto porque es palabra, es lenguaje humano que tiene esa experiencia llena de Dios. Así que vamos a ver un folletito que ustedes ya tienen en sus manos, entiendo yo. Se llama Hechos y Personajes del Antiguo Testamento y Padre Lauren nos va a ayudar con las filminas, con el PowerPoint y yo les voy a ir explicando. Esperemos que hasta mientras llegue el internet y lo podamos hacer mejor, pero ahora nos vamos un poquito a tener paciencia, amor,
pero sobre todo esta riqueza que nos va a dar la palabra de Dios el día de hoy. Padre Lauren, empezamos con las presentaciones. Sigue hablando que el internet me quitó la anfitrionía. Ya recuperé. Ok, bueno, como les decía, una de las claves de lectura que nosotros, los agentes de pastoral, los laicos y laicas que estamos sirviendo en el ministerio de la catequesis debemos de hacer es el contexto bíblico, saber que el contexto en el que nacen estos textos es muy importante. Para ello hemos nosotros visto necesario en el centro bíblico hacer un folletito que va en torno a lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Ya Padre Laura nos irá presentando las filminas, pero hasta mientras seguimos avanzando. Este taller que ustedes tienen, espero yo, en sus manos o que ya les llegará, tiene 3 momentos importantes. El primer momento es el camino de Israel, cómo este pueblo empieza su camino. Miren, ahí está ya Padre Lauren ayudándonos. Ahí está el nombre del taller, Hechos y Personajes del Antiguo Testamento, una presentación muy amena. Ahí tenemos el camino de Israel, cuál es el camino que recorre este pueblo, y a la luz de este pueblo nosotros también como iglesia sinodal seguimos avanzando. El segundo es conocer algunos personajes, algunos hechos del Antiguo Testamento. Y tercero, lo más importante, es celebrar la presencia de Dios, esa revelación progresiva que Dios como buen pedagogo nos va dando en cada una de las o de los acontecimientos que van en este pueblo. Ahí en la filmina que ustedes ven tenemos 8 etapas. Esto desde una metodología del verbo divino, no es que estas son las 8 etapas y es palabra de Dios para nada. Estas 8 etapas es una manera metodológica que presenta el Centro Bíblico al servicio de la comunidad de la iglesia. Estas 8 etapas son los patriarcas y las matriarcas con las que empieza toda esta caminata. Como ustedes ven ahí, tenemos desde las huellas hasta el personaje fundamental, quien es Jesús de Nazaret. Dios se va revelando desde Abraham para llegar a la plenitud, a su Hijo, a la encarnación, al Verbo divino que es Jesús de Nazaret. ¿Con quiénes empieza esta aventura, por decirlo así? Con los patriarcas y matriarcas que más adelante ya veremos. Luego continúa este caminar con los esclavos. Y ustedes tienen ahí unas cadenas. Avanzamos porque Dios se sigue revelando progresivamente y estamos en la tercera etapa, la liberación y alianza. ¿Dónde se da esto? En la montaña, en el Sinaí. Recuerden que la montaña es el símbolo de la unidad entre la divinidad, Dios, uno y trino desde nuestra experiencia cristiana, y la humanidad, Moisés, el pueblo, etc. Cuarta etapa, avanzamos y tenemos las tribus y los jueces, hombres y mujeres que dan sus dones al servicio de la comunidad. Y ahí tenemos la tierrita como un símbolo bastante bonito para poderlo desde la tierra hacer una vivencia con el Dios de la vida. Caminamos más adelante y tenemos a los reyes y a los profetas, la quinta etapa, y ahí tenemos la corona, el bastón. Nosotros ponemos cuando hacemos esto en vivo los micrófonos porque los profetas hablan en nombre de Dios, y ahí hay una experiencia muy bonita desde los profetas para todo el pueblo. Avanzamos y tenemos la época de los desterrados. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo de Israel? ¿Por qué las velas apagadas? Ahí tenemos como un símbolo la vela apagada. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Como decimos acá, cuando sabían ellos las respuestas a las preguntas, les cambiaron el examen. Algo así le sucede al pueblo de Israel. Cuando ellos ya estaban bien formados, algo les sucede y eso vamos a estudiarlo, porque ahí se da gran riqueza literaria.
Avanzamos y tenemos la séptima etapa, los restauradores. ¿Qué van a restaurar? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Qué pasa? ¿Quiénes se quedaron? Etcétera. Son preguntas que nosotros iremos analizándolas y despejando para poder entender bien los textos. Por ejemplo, un texto muy bonito, muy rico, Jonás, Ruth. Ahí nacen estos textos que ya los analizaremos más adelante. Y finalmente terminamos con los defensores de la fe. ¿Por qué se llaman los defensores de la fe? ¿Qué es lo que defienden? ¿Ante quién se están defendiendo? Y en este contexto nace el libro de Daniel, un libro apocalíptico muy bonito, pero hay que saber entenderlo. Es decir, vamos a ver el contexto, el por qué escriben de esa manera. Luego tenemos ahí como una herramienta muy importante en este folletito, el mapa. Y en ese mapa nos vamos a ir ubicando las etapas. Ahí miren, tenemos Babilonia, dice, la etapa número 1, porque sale Abraham, Sara desde Ur de los Caldeos, que luego se llamará Babilonia, y saldrán hacia la tierra prometida, que eso queda más o menos ahí donde dice el río Nilo. Luego avanzarán para hacer la alianza en el Sinaí y tendremos el número 4, la etapa de las tribus que ya se da en sí en la zona que ellos conquistan, por decirlo de alguna manera, la zona de Canaán. Luego estarán en Jerusalén la 5ª etapa, los reyes y profetas, donde más movimiento se da, porque en toda esa zona se da reyes y profetas. Tendremos la etapa 6, donde vuelven a Babilonia, y ahí es esa etapa de desesperanza, de dolor, pero de una producción literaria, como les decía anteriormente, rica, muy rica, pero en esta etapa de dolor, de sufrimiento que vive el pueblo. Regresarán a Jerusalén por petición del rey Ciro, regresarán y desde ahí nuevamente tendrán una experiencia, pero ojo, ahí pasa algo, atrapan a Dios en el templo, lo atrapan en la ley, etcétera. Y hay cosas muy importantes que hay que saber analizarlas y conocerlas. Y finalmente tendremos la etapa 8, que ahí veremos de qué se defienden, cuál es el imperio que está ahí siendo el que los amenaza, y tendremos mucha riqueza para aprender. Todo esto es del contexto histórico, que es muy importante. Ustedes no se agobien con fechas, porque eso vamos a ir aprendiendo paulatinamente. Dios se ha revelado, siendo Dios, se ha revelado de manera progresiva y paulatinamente. Nosotros, sus hijos e hijas, debemos ir aprendiendo y asumiendo y experimentando ese Dios paulatinamente. Así que no nos pongamos nerviosos por aprender todas las fechas, todos los personajes, todos los acontecimientos. Vamos pasito a pasito, igual que Dios. Él se ha revelado paulatinamente. Bueno, en nuestro libro tenemos ya el tema 2, que esto es el fuerte, digamos así, los hechos y personajes del Antiguo Testamento, y como hemos visto, de una manera pedagógica para dar un mejor servicio a nuestra iglesia, que es sinodal y que nosotros la sentimos así, y aquí la estamos viviendo, ¿verdad? Está Monseñor, están nuestros sacerdotes, nuestros guías, nuestros pastores, estamos los laicos, las laicas, aprendiendo juntos, caminando juntos a la luz de esta experiencia que el pueblo de Israel también nos va a dar. La primera etapa, entramos entonces. Si voy muy rápido, ustedes me frenan, por favor, ahí tienen para ponernos mensajes, para alzar la manito, etcétera, y me van frenando si voy muy rápido. La primera etapa, los patriarcas y las matriarcas. Avanzamos con la filmina, Padre Lauren, por favor. Bien, vamos a hacer entonces un esquemita en todas las etapas. Por avisarles, este día vamos a avanzar con las 4 primeras etapas, es decir, con los patriarcas y las matriarcas, la esclavitud, la liberación y la alianza, y cuando ellos ya se posesionan de la tierra, las tribus y los jueces. Eso vamos a ver en esta mañana. Y en diciembre veremos las 4 etapas siguientes, y así tenemos nosotros una
visión muy importante de los hechos y los acontecimientos del Antiguo Testamento y cómo Dios se ha ido revelando de manera progresiva. Bien, la fecha en la que se da esta primera etapa aproximadamente es del año 1800 al 1600 antes de Cristo. Toda esta experiencia se da antes de la revelación, la encarnación de Dios en la humanidad y es en la persona de Cristo, ¿verdad? Protagonistas, aquí tenemos una serie de protagonistas. ¿Quiénes son? Vamos a ver, Abraham y Sara. Ustedes recuerdan a estos personajes. Abraham y Sara, el padre de la fe lo conocemos, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero no podemos dar cuenta de por qué Abraham es el padre de la fe. Y ahora lo vamos a descubrir. Abraham y Sara, como personajes, tienen ellos un problema importante. Voy a leer un poquito la cita bíblica para ponernos en contexto y saber cómo nosotros vamos a utilizar esta herramienta que es el contexto, cómo se escriben estos textos, cuándo nacieron, etc. Estoy en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Nos dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Así empieza la historia, este camino del pueblo de Israel, con una llamada. ¿Quién llamó? Dios. Dios nos invita. Dios nos llama por nuestro nombre. Y aquí es muy clara la cita bíblica. El Señor dijo a Abraham, el Señor dijo a Padre Lauren, el Señor dijo a Monseñor Hermenegildo, el Señor dijo a Katy, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Dios nos pide algo. Y ahora podemos decir que nos pide dejar nuestras seguridades, ¿verdad? Abraham le está pidiendo eso, que deje su tierra. Él vivía en una tierra. ¿En dónde? En Ur de los Caldeos. Deja tu tierra, deja tus parientes, es decir, que deje a su familia, a la casa de su padre y vete con toda esa confianza, vete a la tierra que yo te indicaré. Aquí pide Dios algo. Que tengamos confianza absoluta. A nosotros, los catequistas, los agentes de pastoral, nos está pidiendo que dejemos algo y que tengamos esa confianza absoluta, porque aquí viene la promesa. Miren cómo es Dios tan pedagogo. Nos invita por nuestro nombre, nos pide dejar algo y luego nos hace la promesa. Yo haré de ti, Abraham le dice, ¿no? Un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la respuesta de Abraham, no habla Abraham, él hace algo. Partió Abraham como le había dicho el Señor. Miren qué bonito. Aquí tenemos toda una clave tan importante. Primero, la llamada de Dios, la invitación. Segundo, nos habla a cada uno porque nos llama por nuestro nombre. Tercero, nos pide dejar nuestras seguridades, nuestra zona de confort, dicen hoy los psicólogos y analistas de la conducta humana. Cuarto, nos da una promesa y esta promesa se cumple. Esta promesa, si nosotros tenemos confianza absoluta y hacemos lo que hace Abraham, que es el quinto paso, él parte de inmediato, hace lo que Dios le ha pedido. ¿Para qué? Para cumplirle una promesa. Y esa promesa es una respuesta a una necesidad que tiene Abraham. ¿Y cuál es la necesidad? Cuando nosotros vamos leyendo ya mucho más
el texto bíblico que ahora no nos da tiempo, la necesidad de Abraham y de Sara, esta pareja, es tener hijos. No tienen hijos. ¿Por qué? Porque su edad ya es avanzada. No tienen tierra. Y eso es lo que Dios les está prometiendo. Dios promete según las necesidades que tenemos nosotros, sus hijos e hijas. ¿De acuerdo? Eso para poder entrar ya en calorcito en los protagonistas, y aquí estamos viendo algo de la historia de Abraham, de Sara, y cómo empieza este camino de este pueblo que supo escuchar a Dios, porque Dios lo llama, lo invita, lo dice: Abraham, deja, y yo haré. Esas son las palabras de Dios. ¿Y qué hace el ser humano? Escucha y hace. Y eso es lo que nos está invitando a nosotros hoy el texto bíblico. Y solo he tomado a Abraham y Sara, pero hay otra protagonista junto a Abraham y Sara. ¿Quién es? Agar, la esclava, la egipcia, que si nos metemos más en los textos bíblicos, vamos a ver cómo ella es la única mujer que no pertenece al pueblo porque es egipcia, pero que habla con Dios. Es la única en todo el Antiguo Testamento que tiene una manifestación importante de Dios. ¿Y en dónde? En el desierto. ¿Y por qué? Porque Dios, que es universal, escucha el llanto del hijo de Agar y de Abraham, porque Abraham y Agar tienen un hijo, ¿verdad? Y ese hijo está sufriendo y Dios escucha la voz del que sufre. Bueno, sin meterme más en los textos bíblicos porque hay una riqueza impresionante, aquí tenemos el primer círculo patriarcal y matriarcal que está conformado por Abraham y Sara, que es la pareja con la que inicia toda esta caminata Dios y el pueblo, y también tenemos a Agar, que es un personaje muy importante, más allá de ser la esclava de Sara y de Abraham, y quien da un hijo a Abraham, es la única mujer en todo el Antiguo Testamento que tiene una revelación importante con Dios. Avanzamos al segundo círculo patriarcal, Isaac y Rebeca. Isaac es hijo de Dios, de Abraham y de Sara, es el hijo de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham: haré de ti una gran nación, pero sal de esta tierra, sal, deja tu familia y vete a la tierra que yo te estoy diciendo. Y ahí Abraham sale con Sara. Se tardarán 20 años aproximadamente para tener este hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Este niño se hará jovencito y cerca de los 12 años, los textos bíblicos nos comentan que Dios le pide a Abraham una cosa muy importante, pero que a nosotros nos deja atónitos, porque le dice que sacrifique a este hijo. Pero hay que saber leer detrás de los textos. ¿Qué es lo que quieren decirnos los autores sagrados en este capítulo importante que Abraham vive con Isaac? Dios le pide que sacrifique a su único hijo. ¿Qué querrá decirnos el autor sagrado? Eso les dejo ahí un poquito en el tintero para verlo más adelante. Sin embargo, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, quienes confiaron en Dios, quienes eran estériles y que con ellos empezó toda historia de la salvación, una pareja de ancianos y estériles serán los padres de un gran pueblo, de una gran nación. Miren cómo es Dios de maravilloso. Y cumple sus promesas, e Isaac se conocerá a Rebeca en el calor del pozo, y el pozo tiene un significado profundo en Biblia, es el encuentro, es el enamoramiento, ¿verdad? Ahí está Isaac, que se enamora de Rebeca y tienen 2 hijos, gemelos. Aquí ya va el tercer círculo patriarcal y matriarcal, conformado por Jacob, que es uno de los hijos de Isaac y Rebeca, porque Saúl es del primogénito, a él le correspondía la bendición,
pero Jacob se roba esa bendición, ¿verdad? Este es tramposito Jacob, hace muchas trampas para obtener cosas, pero al que hace trampas también luego la vida tiene consecuencias y le pasará a él lo mismo, porque Jacob, como les había dicho, se enamoran los jóvenes en el pozo es el lugar del encuentro. Jacob se enamora ahí de Raquel, una joven tan linda, se enamora de ella. Jacob pide la mano de Raquel, sin embargo su tío Labán no la dará a Raquel, sino le dará a su hija primogénita, a Lía, y ahí le hace trampa a Jacob. Y Jacob se siente muy mal porque la noche de bodas que él quería tener a su amada Raquel, obtiene a la hermana Lía. Y ahí él dice, pero ¿cómo? Me has engañado, tío. ¿Por qué me estás dando a Lía? Si yo quería casarme con Raquel y he trabajado 7 años para ti, pero para tener la mano de Raquel. ¿Por qué me has engañado? Miren, qué simpático, ¿no? Aquel que había engañado a su hermano y a su padre para obtener la bendición, ahora también es engañado. La vida tiene consecuencias y hay que saber asumirlas. Cuando decidimos irnos por caminos que no son los correctos, hay que asumir tarde las consecuencias, ¿sí? Como le tocó a Jacob. ¿Y qué le dice su tío? Mira que aquí las costumbres son diferentes. En este pueblo, primero se da a la hija mayor, y si tú quieres obtener a la hija menor, a Raquel, de quien te has enamorado, trabaja otros 7 años más y yo no tengo ningún problema y te daré a mi hija Raquel. Bueno, Jacob, que estaba tan enamorado, trabajó 7 años más y obtuvo la mano de Raquel. Así que Jacob se casó con Raquel, su amada, con Lía, la hermana mayor, y junto a Bilhá y Zilpá tendrá simbólicamente 13 hijos, 12 que formarán de una manera bastante simbólica las 12 tribus de Israel, la manera de organizarse, porque el 12 es un número simbólico que denota la organización, y Dina, que será su hija, la única, y que tendrá ahí una historia bastante conmovedora, que hay que saber leerla también. Listo, entonces aquí tenemos los protagonistas de la primera etapa. Abraham, Sara, Agar, luego su hijo Isaac y Rebeca, y finalmente Jacob, Raquel, Lía, Bilhá y Zilpá, las 2 concubinas, y con ellos tenemos cerrado casi todos los capítulos que van del 18 al 50 del libro de Génesis. Aquí están estos textos bíblicos que hay que saberlos leer con atención, escudriñando qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir, cuándo fue escrito, por qué fue escrito, en qué lugar fue escrito, y aquí nos están hablando no del lugar, aquí les he puesto el lugar de los caldeos que van de Ur hacia Canaán. ¿Quiénes? Estos círculos patriarcales, ¿sí? Pero no quiere decir que ese es el lugar donde se escribieron los textos, eso ya más adelante lo veremos. Aquí solo estamos mirando el lugar de donde salen estos grupos, estos pastores nómadas desde Ur de los Caldeos buscando la tierra fértil que no tenían, y esa tierra fértil está en Canaán. Vamos a las características. La primera característica son clanes, es decir, son grupos de familias grandes, más o menos de 70 a 100 miembros por familias, ¿sí? Estas familias, como les dije, salen de Ur de los Caldeos y van hacia Canaán. Segunda característica, son pastores de ganado menor. Esto quiere decir que no son pastores de vaquitas, de caballos, sino de ovejitas. Ganado menor. Tercera característica, celebran una fiesta de Paso, lo que nosotros conocemos hoy como la fiesta de Pascua, que ustedes saben, esto fue revelándose progresivamente, pero empieza aquí esta fiesta. ¿Qué es lo que ellos celebraban? Como son pastores nómadas que van de una tierra fértil hacia otra tierra fértil, entonces aquí se da esta celebración.
Vamos a imaginar, voy a poner ejemplos actuales. Un grupo familiar de 70, 100 miembros, un clan, por decirlo así, un clan está en Quito, tierra fértil, pastos verdes, hay vida. Están aquí, pero se acaba la comida. La tierrita ya no da más. Así que mandan a 7 u 8 personas a conocer, a viajar por ahí por Tulcán, a ver si hay vida en esos terrenos. Van estas personas, 8 miembros del clan, de la familia, viajan hacia Tulcán y se dan cuenta que sí, que hay mucha vida, que hay terrenos, hay tierras con pastos y que eso denota vida. Regresan estos 8 miembros de la familia del clan y le dicen, sí, hay vida. Y entonces ellos como familia, como clan, deciden abandonar Quito porque ya no hay vida, ya es un terreno que está muriendo, que ya no les da a ellos la posibilidad de seguir ahí. Y antes de dejar esa tierrita que en su momento les dio alimentación, les dio vida, celebran el paso, dejan la tierra, la muerte, digamos así, y van hacia la tierra que les va a proveer alimentación, vida. Y para eso sacrifican un corderito, el más bonito, y salen con toda la confianza hacia Tulcán porque ahí hay vida. Es decir, que la fiesta del paso es dejar atrás el terreno que ya no da vida y avanzar hacia el terreno que hoy les ofrece vida. ¿De acuerdo? Espero haber sido clara y si no, luego vamos con las preguntas. Pero así nace la fiesta de la Pascua que nosotros hoy tenemos como cristianos una connotación mucho más espiritual, ¿verdad? Donde la figura es Cristo. Otra característica que se da en esta etapa es no sacrifican seres humanos. Recordemos que este pueblo está apenas caminando, está naciendo frente a otros pueblos porque no son los únicos pueblos que hay en el mundo. Al lado de ellos hay vecinos, hay los egipcios, hay los cananeos, están los sirios, etcétera. Hay ya pueblos con sus culturas. ¿Y qué pasa en estos pueblos vecinos? Que los niños son sacrificados, los primogénitos son sacrificados a los diversos dioses. Pero en este pueblo, en esta cultura que está conociendo al Dios de la misericordia, al Dios que te llama, que te pide algo, pero que te promete según tus necesidades y que tú debes dar una respuesta a este pueblo donde empiezan a ser este Dios de la misericordia que nosotros conocemos muy bien ahora. En este pueblo ellos empiezan a decir, Dios quiere a los niños. Dios no pide sacrificios humanos. Para Dios, los niños son bendición. Por eso es que el primogénito ya no es sacrificado, sino es bendecido. Pero es en esta cultura que se da este gran salto, en esta cultura que está naciendo frente a otras que ya tenían mucho caminar y donde sacrifican a los primogénitos, en esta cultura se dice alto ahí. Dios ama a los niños son bendición, los niños son el futuro. Recordemos que este pueblo está naciendo, ¿verdad? ¿Y cómo van a ser un pueblo? Con niños. Por eso los niños para este pueblo son bendición. Es una de las necesidades del pueblo, crecer, y se crece con niños, con los guaguas, como decimos acá. Por eso hay que leer muy bien el texto bíblico donde se le dice a Abraham que mate a Isaac. Detrás de este texto bíblico está este contexto que les acabo de decir, que este pueblo cree que Dios no quiere sacrificios humanos, Dios quiere misericordia y los niños son bendición. La experiencia en esta etapa es que Dios experimenta al Dios de la promesa. ¿Y qué le promete a Abraham? Tierra, hijos y larga vida para poder disfrutar de estas bendiciones que eran sus necesidades.
porque recordemos que Dios promete según la necesidad del pueblo. Y en esta primera etapa, la necesidad del pueblo era tener tierra, tener descendencia, hijos, muchos guaguas y tener larga vida. Por eso ellos sienten que Dios camina con ellos para defenderlos. Recordemos Génesis capítulo 15, versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy el que te protege, yo soy el que camina contigo. Si la tienda la dejas en Quito, ahí estoy yo. Si caminas y vas hacia Ibarra, ahí camino y voy hacia Ibarra contigo. Y si de ahí quieres ir a Tulcán, pues ahí voy. Y si vas a Colombia, ahí voy. Dios camina con su pueblo. Los libros en los que están narrados estos relatos son Génesis. Y recordemos que los libros tienen géneros literarios y el Génesis, al menos desde el capítulo 12 hacia el 50, donde se narran estos tres círculos patriarcales y matriarcales, son escritos bajo un género literario que es conocido como las sagas, que son los datos de la vida y los hechos de este pueblo, que ya hemos visto de manera así rapidita. Abraham, Sara, Agar, primer círculo. Segundo círculo, su hijo Isaac y Rebeca. Y el tercer círculo, el nieto de Abraham, por decirlo con palabras actuales, Jacob, junto a su esposa, Lía, Raquel, y a las concubinas Bilhá y Silpá. Así empieza la historia de la salvación de este pueblo elegido por Dios, que sabe escuchar la llamada. Avanzamos, esta es la primera etapa. Vamos con la segunda etapa. Déjenme tomar un poquito de agüita y no viene el internet. Yo estoy aquí lista para conectarme a la computadora, pero no llega. Avanzamos, la segunda etapa, la esclavitud. La etapa de los esclavos. Avanzamos, Padre Lauren, con la filmina, por favor. Esta etapa se da aproximadamente entre los años 1600 al 1250 antes de Cristo. Los protagonistas en esta etapa tenemos sobre todo a dos mujeres, Cifra y Púa. Recordemos que los nombres tienen siempre una connotación especial. Cifra significa esplendor y Púa significa belleza. Es decir, el esplendor y la belleza de Dios a través de la acción humana en Cifra y Púa. Las protagonistas de esta etapa dolorosa para el pueblo, pero bastante rica en experiencia de Dios. Y el tercer protagonista lo tenemos al faraón. ¿En qué lugar acontecen estos hechos? En las orillas del río Nilo. Recordemos que Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Lía, etcétera, han salido de Ur de los caldeos y han llegado a Canaán, en esa zona donde la tierra es fértil. Por eso nos dice que emana leche y miel, es decir, que ahí hay fertilidad. Y bajan algunos un poquito hasta las orillas del Nilo, del río Nilo, ahí en el río donde hay vida, ¿verdad? El río es vida, connotación de vida para estos pueblos y para los nuestros también, donde hay ríos, hay vida. Vamos a ver las características de esta segunda etapa. Vamos a empezar por las características del pueblo de Egipto, porque a orillas del río Nilo hay una gran potencia y hay un gran imperio que se desarrolló, que es el egipcio. ¿Cómo se organiza de manera social este pueblo? Vamos a imaginar ahora una pirámide, ¿sí? Una pirámide. Y ellos que fueron constructores de pirámides nos queda fácil, ¿verdad? Para nosotros imaginar ahora la pirámide. En la base de la pirámide, la parte más frondosa, la parte más gorda, ahí están los pobres,
que en ese tiempo eran los agricultores y los constructores del mismo pueblo de Egipto y de otros pueblos vecinos que cayeron en la esclavitud. La parte más frondosa, la parte más gordita de esta pirámide está los pobres, agricultores y constructores. En la segunda parte de la pirámide, ya no es tan frondosa, ya es más estrechita, ahí tendremos 3 instituciones. La primera, los administradores. ¿A qué se dedican los administradores? Ustedes, ejemplos actuales, recuerden al SRI. ¿Para qué nos sirve el SRI? Para cobrarnos los tributos, los impuestos. Pues esa era la función de los administradores en el tiempo de Egipto. Luego tenemos a los sacerdotes del pueblo de Egipto, ¿no? Y estos sacerdotes tenían la función de decir al pueblo que todo lo que hable el faraón es palabra de Dios y hay que cumplirla al pie de la letra. Esa era la función de los sacerdotes del pueblo de Egipto. Y la última institución tenemos el ejército. ¿Para qué sirve el ejército? Para expandir territorio, es decir, conquistar nuevos territorios y para proteger lo que tenemos. Para eso servía el ejército en este punto, en este pueblo de Egipto. Y la cúspide de la pirámide, la parte más pequeñita, pero para ellos, ¿no? La más importante. ¿Quién se ubicaba ahí? El faraón, el hijo del dios Ra, es decir, el hijo del dios Sol. El faraón. Ahí está la pirámide. Ustedes ya, a más de imaginar, muchos deben haber tomado nota, deben haber dibujado la pirámide, así que luego nos indicarán esas pirámides, ¿no? Pero ahí está la manera de organizarse del pueblo de Egipto. Y yo creo, esto ya es algo muy personal, que nosotros tenemos similar organización, ¿verdad? Nuestras pirámides, ahí las tenemos. Otra característica del pueblo de Egipto, son constructores. Ellos son muy constructores y hoy mucha gente paga $5,000 para ir a conocer las construcciones faraónicas que nos han quedado. ¿Qué es lo que ellos construían más? Pirámides. ¿Para qué servían las pirámides? Para tumbas y también para lugares donde se hacían sus respectivas liturgias. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa construían? Las ciudades almacén para poder guardar ahí el trigo para el tiempo del hambre, para el tiempo de escasez. Y eso nosotros lo tenemos en Génesis. ¿Recuerdan? José fue uno de los grandes administradores que supo con mucha inteligencia organizar y guardar para la época de crisis el alimento. Bueno. Y como la última característica importante de este pueblo es, ya se me adelantó Padre Lauren con la diapositiva, es que oprimen al pueblo hebreo olvidándose de José. Y aquí ya vamos a entrar al texto bíblico, pero recordemos, oprimen al pueblo hebreo, pero no eran los únicos, porque habían más vecinitos que países vecinos o culturas vecinas que también cayeron en la explotación, pero como estamos siguiéndole la pista al pueblo hebreo, me refiero aquí al pueblo, ¿sí? Pero tenemos conciencia de que no fueron los únicos esclavos, habían más. Y en esta experiencia del pueblo hebreo tenemos las escrituras que nos dice que el faraón se olvida de José. Vamos adelante, Padre Lauren, para terminar y luego leer el texto bíblico. La experiencia que tenemos en esta época de esclavitud de Dios es ambigua o ambivalente, es decir, hay 2 experiencias y aquí las vamos a ver. Unos creían que el faraón era el Dios de los poderosos. Recordemos, en la cúspide de la pirámide está el faraón, que es la expresión del Dios Sol en el pueblo. Y recordemos que los sacerdotes tenían la función de decirle al pueblo que todo lo que decía el faraón es palabra de Dios y hay que cumplirlo. Palabra del Dios Sol, del Dios de los poderosos,
del Dios que está oprimiendo a otros pueblos. Pero le vamos a seguir la pista al pueblo hebreo. Pero esta experiencia no es única. Hay otra experiencia en medio de este acontecer. Unos esclavos sentían que Dios se había olvidado de ellos. Ellos ya recordaban hacia lo lejos y decían, tenemos la experiencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres, y con ellos un Dios que defendía la vida de los niños y que acompañaba a nuestros padres por las diferentes tierras que ellos fueron caminando hasta llegar a Canaán. Pero se ha olvidado Dios de nosotros. Ya no está Dios con nosotros, porque ahora vivimos otra realidad y Dios ya no está con nosotros. Esa es la experiencia de algunos de estos pueblos, de estas personas que habitaban en esta realidad, sentir que Dios se había olvidado de ellos. Pero otros, como las parteras, Sifra y Púa, experimentaban al Dios de la vida. Y ya vamos a leer el texto bíblico para que ustedes noten cómo ellas, este par de mujeres, el esplendor y la belleza de Dios, estaba ahí junto al pueblo, diciendo, Dios continúa, tú tienes que abrir, tú tienes que saber mirar el acontecer y saber actuar, porque Dios actúa a través de ti. ¿Sí? Y los libros a los que vamos a hacer aquí mención es el libro del Éxodo sobre todo, ¿no? Ahí tienen ustedes en la filmina, estos son los recuerdos que fueron escritos en la época del rey Salomón, eso ya veremos en el siguiente encuentro, y estos textos nos hablan de esta época final del Génesis y los primeros capítulos del Éxodo. ¿De acuerdo? Vamos entonces a un texto bíblico pequeñito, pero que nos va a ayudar a entender todo lo que hemos visto en estas dos filminas. Nos dice Éxodo 1, versículo 6. Murió José. Recuerden quién era José. Nosotros habíamos analizado en la primera etapa los grupos patriarcales. El último grupo patriarcal, Jacob, con sus esposas y con las concubinas que tuvieron de manera simbólica 13 hijos, 12 varones, una nena. De estos 12 varones hay 2 especiales para Jacob porque son de su amada esposa. ¿Quiénes son estos 2? José, quien interpreta los sueños, y Benjamín. Pero José tiene una historia bastante importante, ¿verdad? Es vendido por sus hermanos, al pobre le pasó de todo, pero llega a ser el segundo a bordo en el imperio de Egipto. Porque el faraón le dijo, gracias a tu manera de administrar, hemos tenido en tiempos de escasez alimento, incluso pudimos vender trigo a los otros pueblos para que no mueran de hambre. Y así hasta hemos obtenido nosotros un poquito de dinero, decimos ahora, ¿verdad? Pero gracias a esa administración de José, el faraón estuvo tan agradecido que incluso cuando José se encontró con sus hermanos, hubo el perdón, abrazó a su padre, etcétera, les dio los mejores territorios del pueblo de Egipto. Así termina Génesis 50. 2 pueblos hermanos que se apoyaron y que viven juntos sin problemas. Pero ¿qué pasa en Éxodo? Abrimos la primera página del Éxodo y nos narra una historia de dolor de un pueblo que sufre ahí en Egipto. Y uno dice, ¿pero y cómo? Si José no era el mejor amigo por poco del faraón y que le dio los mejores territorios a él y a su familia, y ahora en Éxodo, ¿qué ha pasado? Aquí viene la clave. Nos dice, murió José, así como sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas fueron muy fecundos, se multiplicaron mucho. Recuerden que para ellos los hijos son bendición de Dios. Aumentaban progresivamente y llegaron a ser tan numerosos que llenaron toda aquella región. Hasta aquí las cosas bien. Pero viene el versículo 8 y nos dice, entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey
que no había conocido a José. Ahí está la clave. Un nuevo faraón que no conoce a José. Esto de la esclavitud, hermanos, hermanas, empieza cuando uno desconoce al prójimo, cuando uno tiene miedo del prójimo. Ha llegado alguien nuevo a la parroquia, ha llegado un padrecito nuevo a la parroquia. ¿Qué será? Y empezamos a tenerle miedo. Y si hay alguna actitud, ya empezamos incluso a darle la espalda, a desconocer. No, por eso la iglesia se queda sin catequistas, porque el padrecito nuevo que ha llegado no nos tiene paciencia, no esto, y empezamos a desconocer, y ahí entra el fenómeno de la esclavitud. Cuidado, hermanos y hermanas, que nosotros vivimos esto todos los días de nuestra vida. El momento en que desconocemos al prójimo es el momento en el que caemos en la esclavitud. Voy a seguir leyendo el texto. Entonces, este nuevo rey dijo a su pueblo: fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose. Ya le tiene miedo al pueblo, porque ese pueblo está siendo muy numeroso. Y los hebreos son tucos, comen machica, comen pinol, comen avenita, esos son tucos, son fuertes. Bueno, esto no está en el texto bíblico, esto es para amenizar un poquito, ¿no? Pues si se declara una guerra, se van a aliar con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país, es decir, ya no hay obra barata, ¿no? Ya no va a haber la mano de obra barata, gratis incluso. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se nos van a escapar esta gente? No. Entonces les impusieron capataces que los oprimían con rudos trabajos mientras edificaban Pitón y Ramsés, que son las ciudades almacén del faraón. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban en número, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso los egipcios los sometieron a dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. ¿Ven? El nuevo rey desconoce a José, desconoce al prójimo y a más de desconocer le teme. Aquí en este acontecimiento del Éxodo, ¿por qué les teme? Porque son numerosos. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra Púa o Púa, dependiendo de la traducción que ustedes tengan en sus Biblias. ¿Y qué les ordenó el rey de Egipto, el faraón? Les dice a las parteras: cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Claro, porque él es peligroso. Pero si es niña, déjala vivir, porque me servirá, ¿no? Para quehaceres de la casa, para prostitución sagrada, etcétera. Las niñas sirven, pero los niños, esos son los peligrosos. Pero las parteras, Sifra y Púa, temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a los niños. Aquí la experiencia de Dios a través de las parteras. ¿Qué significaba el nombre de las parteras? Esplendor y belleza. Ahí está Dios, actuando a través de las parteras, de un par de mujeres insignificantes para el faraón, pero que para Dios fueron muy importantes, sobre todo porque ellas saben que Él es el Dios de la vida, el Dios que promete a este pueblo, más adelante lo veremos, la libertad. Entonces el rey mandó a llamar a las parteras porque se da cuenta que siguen multiplicándose, ¿no? Y les dice a las parteras: ¿por qué me han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños?
Y aquí la astucia de las parteras. Las parteras respondieron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres hebreas son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios premió a las parteras. El pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso. El pueblo de los hebreos, ¿no? Por su gran número. Por haber temido a Dios, Él concedió a las parteras una buena descendencia. Miren cómo Dios premia la acción oportuna y astuta de las parteras. Pero el faraón no se quedó con eso, ¿no? Porque termina el versículo 22 del capítulo 1 del Éxodo diciéndonos: entonces el faraón dio esta orden a todo el pueblo: arrojen al río a todos los niños que nazcan, a las niñas déjenlas vivir. ¿Ven? En este primer capítulo del Éxodo hemos descubierto cómo el pueblo de los hermanos hebreos terminan en la esclavitud. Primero, por desconocer al prójimo, y esto ¿quién lo hizo? El líder del pueblo del imperio de Egipto, ¿verdad? El faraón desconoce, luego los teme. Y por esta actitud de tenerle miedo al pueblo, les somete con duros trabajos. Y a más de eso, ¿qué es lo que quiere el faraón? Que ya no se sigan multiplicando. Y para ello, él tiene medidas. Y la primera medida es pedirles a las parteras que maten a los niños cuando nazcan. Las parteras con astucia no hacen esto porque ellas experimentan al Dios de la vida. Y el faraón se molesta y manda una orden más cruel: que lancen a los niños al río. Recuerden que el río es símbolo de vida, pero cuando un poderoso que no respeta la vida del prójimo y le teme, el río se convierte en símbolo de muerte. ¿Sí? ¿Cómo están, catequistas? ¿Están bien? ¿Están aburridos? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué nos dicen? Yo no los puedo ver por este tema del internet. Pero ahí está Padre Hernán. ¿Qué nos dice Padre Hernán? ¿Seguimos o la dejamos aquí? Está muy bien. Desde aquí de la catedral estamos participando. Pues bueno, puede ser de pronto alguna inquietud, alguna preguntita, un par de minutitos, pero está muy bien, interesante. Recordando que todavía falta 2 etapas a continuación, luego de haber visto entonces el matriarcado, luego de haber visto también este espacio de la esclavitud. ¿Inquietudes o de alguna otra de las parroquias? Aquí tiene Rosita una inquietud. Está activado el micrófono, Rosita. Queremos... Muy buenos días. Quería saber su nombre y a qué congregación pertenece. ¿Esa parte no la escuché o no? ¿Quieren conocer la vida de la expositora? Dice. ¿A qué congregación? Luego les decimos, pero soy laica igual que ustedes, ¿eh? Trabajo en la congregación o colaboro en la congregación del Verbo Divino al que pertenece Padre Lauren, pero en sí laica igual que ustedes y al servicio de Dios. Mucho gusto. Gracias, mi Rosita. Bueno, entonces avanzamos a la tercera etapa. Perdón que va a sacarme mi A ver, pero un poquito, ella es muy humilde. Katy es de por sí de profesión administradora, ¿no? Graduada en la Universidad Central y vino al Centro Bíblico años A, como 14 años, y ahí, como era catequista, se interesó en seguir profundizando sus conocimientos, sacó su licenciatura en teología en la UTPL
y luego siguió preparándose en Biblia a través de los cursos que daba, de sus lecturas, así que en Biblia es más bien autodidacta. ¿Ya? Así saben un poquito más. Vive por Carapungo, donde le han dejado sin internet, y yo estoy en el centro bíblico, donde gracias a Dios hay internet y hemos podido seguir con la transmisión. Ella, como es muy hábil, se conectó con su celular. Bueno, pues eso. ¿Alguna otra preguntita mientras ella descansa un poco? A propósito de la inquietud de Rosita por conocer a la exponente, a Katy, estamos pensando el último encuentro en julio, hacerlo presencial, así que les dejo la inquietud, sobre todo a ustedes del Verbo Divino, para reunir en algún espacio como que oportuno, adecuado en Guaranda, todos los catequistas que están participando, y de paso ayudaría también esta inquietud a conocer ya físicamente a todos los participantes, porque la vez anterior tuvimos también asimismo Isguerra con usted. Entonces también a veces hay esa inquietud de catequistas, quiénes son nuestros profesores en este curso. Bueno, es como una inquietud, estamos pensando que sea presencial en julio. Con mucho gusto. Sí. Eso. Y preparación para las misiones que solían hacerse en Guaranda en agosto, misiones. En fin, vayan pensando. El presbiterio, el consejo de presbiterio tiene la palabra. Ok, vamos entonces avanzando y luego al final, si les parece bien, tendremos un espacio para las preguntitas. Mientras tanto avanzamos. ¿Sí? Vamos entonces con la etapa número 3, la liberación y la alianza. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bien, liberación y alianza. Esto se va a dar aproximadamente entre los años 1250 al 1200 antes de Cristo. Es decir, para obtener la liberación, el pueblo de Israel aproximadamente 50 años se demoró. No es como en las películas que Moisés ya tiene la experiencia con Yahvé Dios, baja de la montaña y les dice salgamos, y salen y pelean con el faraón y en la noche ya obtienen su liberación. No, esto es Hollywood. Hay que leer muy bien los textos bíblicos. Se han demorado en este proceso aproximadamente 50 años. Los protagonistas en esta tercera etapa son el pueblo que sufre el dolor de la esclavitud, el olvido de un pueblo hermano que en un momento fueron muy amigos, tuvieron políticas sanas de convivencia, etcétera, pero que hoy el nuevo líder ha decidido darles la espalda, les teme y por esta acción de temerles les pone duros trabajos. Y ahora incluso tiene políticas de crueldad que van dirigidas hacia los niños de este pueblo, porque hay que matar a los niños. A las niñas se puede dejarlas vivas, pero a los niños hay que eliminarlos. ¿Ya? Segundo protagonista, el faraón. Puede ser Seti I, Ramsés. Ahí tenemos todo un libro del Éxodo para descubrir a estos personajes, Seti, Ramsés, los grandes faraones que fueron constructores y al parecer fueron estos a los que se refieren los textos bíblicos. Tercer personaje importante, Moisés.
el intermediario entre Dios y el pueblo, el que tiene dos cualidades importantes, la paciencia, porque Moisés es paciente como él solo, pero firme, es muy firme Moisés. Y finalmente, no porque esté al último es el menos importante, al contrario, es el más importante, el Dios Yahvé, el Dios de los sentidos, el Dios que ve la humillación de su pueblo, el Dios que escucha el clamor, el Dios que siente en su corazón que este pueblo está en problemas y que no se queda solo con ver, escuchar y sentir. Baja, toma acción, Dios, baja a liberar a su pueblo. Aquí les he puesto los protagonistas. Alguien dirá, ¿y por qué puso primero el pueblo, luego al faraón, luego a Moisés y finalmente a Yahvé? Porque el autor del Éxodo o los autores del Éxodo van narrando de esta manera. Así va apareciendo en el libro. Es decir, la importancia narrativa he tomado yo, desde cómo aparecen los personajes en el libro del Éxodo. Los lugares que son muy teológicos y son tres: Egipto, esclavitud; desierto, limpieza; y el Sinaí, alianza. Y ya vamos a ver, en las características vamos a adentrarnos un poquito más. Pero recuerden, los tres lugares son teológicos: Egipto, esclavitud; desierto, limpieza; Sinaí, alianza. Vamos a las características de la tercera etapa. La primera, la lucha. ¿A qué nos referimos? La lucha. ¿Y dónde se va a dar esta lucha? En Egipto. ¿Por qué? Primero, tienen que sensibilizar al pueblo. Recordemos en lo que habíamos leído en la etapa 2 de la esclavitud, que solo 2 mujeres son las que toman acción frente a las políticas crueles del faraón: Sifra y Púa, parteras. Ellas son las únicas que le ponen un alto al faraón. No hacemos lo que el faraón mandó. Y claro, muy astutas le dicen al faraón, no, tú nos dijiste cuando lleguemos, pero ellas son mucho más fuertes que cuando llegamos y han dado a luz. Tú nos dijiste que les matemos a los niños en el momento que ellas estén dando a luz, no cuando ya habían dado a luz. Ya ahí ya no. Bien astutas las parteras, ¿verdad? Muy astutas por servicio a la vida. Así que la astucia no es mala. La astucia es buena cuando va en una connotación de servicio. Igual que la lectura de mañana o de hoy, perdón. El administrador astuto, ¿verdad? Y cómo alaba a Dios esa astucia del administrador. Bueno, eso es Nuevo Testamento. Regresemos entonces. En la segunda etapa, el pueblo no tiene reacción. Las únicas que reaccionan frente a este modelo de esclavitud son las 2 parteras. Así que a Moisés le tocó duro. Moisés, una vez que tiene la experiencia con Yahvé Dios en la montaña, ahí es cuando es enviado a una misión Moisés a liberar al pueblo, pero antes de liberar al pueblo tiene que hacerle tomar conciencia al pueblo de que está viviendo en esclavitud, y le tocó duro. Moisés bajó, conversaba con los líderes, conversaba con el pueblo, y el pueblo, ¿en serio? Estaremos viviendo en esclavitud, pero si nos dan cebollitas para comer, sí nos tratan medio bien, ¿para qué no? La esclavitud, eso es cosa de locos, eso es cosa de soñadores como tú, y para el imperio será cosa de vagos, ¿verdad? Para el imperio, porque luego les ponen más. Si antes tenían trabajos forzados, una vez que el pueblo empieza a reaccionar paulatinamente, les ponen más trabajo duro para que no tengan tiempo de pensar, de ser críticos, ¿sí? Bueno, esa es una política que ponen todos los imperios, ¿no? Mientras más trabajo les pongas a las personas, menos oportunidad de pensar tienen. Eso hay que estar muy pilas y muy atentos nosotros. La segunda lucha que se da en el pueblo de Egipto es cuando ya se dan cuenta que viven en la esclavitud gracias a la acción de Dios a través de Moisés. El pueblo se despierta y dice, sí, ¿verdad? El Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de nuestros padres, nos prometió una tierra fértil, donde no íbamos a estar subyugados de nadie. Claro, ¿cómo se nos olvidó la promesa de Dios? No, tenemos que salir de este pueblo, de esta esclavitud, y empiezan a organizarse, y nosotros de manera literaria tenemos ahí las tácticas de lucha o conocidas las plagas. Las plagas es un género literario que hay que saber entenderlo, pero detrás de todo eso quiere decir que el pueblo se ha organizado y a través de esta organización están queriendo obtener la liberación. Y esas son tácticas de lucha que el pueblo tiene para obtener la liberación, que de manera literaria, les repito, nosotros las encontramos ahí en el texto bíblico como las plagas. ¿Ya? Esta es la lucha, la primera característica. Se da de manera interna en el pueblo para que se dé cuenta de lo que vive y una vez que se dan cuenta, ahora sí empiezan a organizarse para salir hacia la tierra que Dios les prometió. Obtienen la liberación con mucho esfuerzo, ¿verdad? Ahí tenemos la 10ª plaga y todo lo que acontece. Tanto es así que el faraón les dice, ya listo, váyanse de aquí, pero ya dejen de hacernos sufrir. Porque a él le tocó en carne viva, ¿no? Murió su hijo. En fin, estos son géneros literarios que hay que saber aplicarlos. ¿Y qué sucede? El pueblo sale, ya está en el segundo lugar, en el desierto, en el camino. Y en el camino, ¿qué sucede con el pueblo? Una de las características de este pueblo en el camino, en el desierto, es quejarse por hambre y por sed. Y empiezan las habladurías, ¿no? Pero qué cosa, ¿qué estuve yo? ¿Cómo le hice caso a este Moisés? ¿Por qué dejé mis seguridades? Ahí tenía mi ollita con cebollitas, ahí tenía algo para comer. Aquí no tengo nada y salí con toda mi familia. Me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de sed. Moisés, ¿yo qué estuve? ¿Qué nos has hecho? Te caíamos tan mal para que nos hayas sacado de Egipto. Ahí estábamos bien. ¿Por qué te hice caso? Y empiezan las quejas, ¿verdad? Por hambre y por sed. Las necesidades del pueblo en este momento es cubrir el hambre, la sed. Dios resuelve las necesidades. Mientras el pueblo se queja por no tener, Dios nos da la mano y a través de este líder de Moisés nos da lo que necesitamos. Recordemos que ahí en el camino Moisés con su vara pega a la roca, ya tienen agua. Luego le dice Moisés, por favor, vamos a tener pancito, va a caer del cielo el maná, pero no vayan a acumular. Solo el día viernes, por favor, tomen 2 raciones, pero los demás días tomen solo lo que van a necesitar. Ay, pero nosotros somos así, ¿verdad? Por si acaso, y empezaban ellos también ya a tomar más de la ración que les correspondía y luego hasta se les pudrió. Bueno, en fin, ustedes tienen textos ahí para que lean y aprendan a la luz del pueblo. Hay que tomar lo que necesitamos, lo demás es acumular y nunca termina bien cuando uno se acumula de esto, ¿no? Y cuando es una acción solo de acumular por miedo, por temor. ¿Qué más sucede aquí en el camino? Moisés es el que tiene paciencia, pero también firmeza. Las 2 características de Moisés fundamentales, porque tiene muchas, ¿no? Pero estas 2 en este momento del camino es tener paciencia a escuchar todas las habladurías del pueblo y ser firme. No, Dios nos sacó. Vamos a seguir adelante. Si tienen sed, Dios va a resolver las necesidades y agua les dio. Si tienen hambre, Dios va a resolver nuestras necesidades, maná les dio. Incluso si quieren algo más, ahora decimos nosotros desde el campo de la nutrición, proteína, también nos dio avecitas, ¿verdad? Todo les dio Dios, todo nos da Dios, según las necesidades que nosotros tenemos.
Y finalmente tenemos la alianza, la tercera característica. ¿Dónde se da la alianza? En el Sinaí. ¿Dónde es el Sinaí? En la montaña. Recordemos que la montaña simboliza la unidad entre la divinidad y la humanidad. Ahí se da la alianza. Se suman esclavos y pobres de otras tribus que se han ido limpiando ahí en el desierto, ¿verdad? Además de que se quejaban y todo, van dejando y van purificándose, dejando sus prácticas litúrgicas que aprendieron en el imperio de Egipto y van haciendo otra experiencia. Pero para esto no solo está el pueblo hebreo, hay otros pueblos, otras tribus que se van sumando y que se han ido purificando en el camino para luego ir a la montaña, símbolo de la unidad entre Dios y el pueblo, y ahí concretar una alianza que es fidelidad y es Dios del que empieza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Una alianza de amor, de respeto, donde se dona totalmente Dios a su pueblo y el pueblo a Dios. Pero ya veremos que siempre hay un infiel, ¿verdad? Que es el pueblo, perdón. Dios siempre será fiel y ahí Oseas, este profeta enamorado, siempre lo dirá, ¿verdad? Dios, el fiel que anda buscando a ese pueblo que se prostituye con otros dioses que van apareciendo en el camino. Pero bueno, aquí la alianza la empieza Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y como símbolo material de esta alianza, para que puedan vivir en plenitud, les da el decálogo, la ley, como símbolo de todo este amor que Dios siente por su pueblo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces estas características. Vamos a avanzar con la experiencia de Dios en la siguiente filmina, Padre Lauren. Es un Dios solidario, ¿verdad? Es un Dios que anima. Y ya vamos a leer el texto bíblico. Es el Dios de los sentidos porque mira, escucha, siente y baja a liberar al pueblo que está sufriendo y que necesita de él. Pero él lo hace a través de Moisés y de muchos hombres y mujeres que saben escuchar la llamada. Ahí tenemos a Miriam, la hermana de Moisés, ¿verdad? Tenemos a Aarón, el hermano de Moisés, pero los tres no hacían nada. Había muchos hombres y mujeres que escucharon a Moisés y que decían, es verdad, esto no es proyecto de Dios, y empezaron a cambiar el chip, porque recordemos que primero se dio la lucha dentro del mismo pueblo para que abran los ojos a que hay una vida mejor. Los libros en los que tenemos todo lo que hemos narrado es el libro del Éxodo, el libro de los Números y el Deuteronomio. Ahí están narradas estas historias. Ahora les voy a leer, por favor, el capítulo 3 del Éxodo. Voy al versículo 4. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, se refiere a Moisés, lo llamó desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlo del poder de los egipcios. Los sacaré de este país y los llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeseos y jebuseos.
El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Hasta aquí me voy a quedar porque ya el versículo 11 empieza Moisés con algo bastante inaudito, ¿no? Moisés y sus negaciones, así somos los catequistas también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar. Nos habíamos quedado en que las parteras no le hicieron caso a Faraón, ¿verdad? Y Faraón se molestó y dijo, pues ahora van a matar a todos los niños en los ríos. El río, símbolo de vida, ahora se convierte en símbolo de muerte. Y en esto hay algo importante. Hay una familia que cree en Dios y en esta familia se ha suscitado un personaje importantísimo. Nace Moisés, un niño, según el texto sagrado, nos dice que era bello, muy bonito y que su mamá lo defendió de todo, hasta cuando ya no pudo porque Faraón iba ingresando a las casas, bueno, su ejército, ¿no? Iba ingresando a las casas e iba sacando a los niños para matarlos en el río. Y ahí viene la astucia, nuevamente, la astucia de las mujeres. Ahí está la hermana de Moisés, Miriam, una tierna niña que ama a su niño y que lo defiende. Y se le ocurre, ¿verdad? Y ustedes saben toda la historia tan bonita de Moisés. No vamos a perder tiempo, no porque no sea importante, sino más bien porque ustedes la conocen y vamos a avanzar. Pero ¿qué sucede? Moisés es salvado de las aguas y miren, el éxodo es bastante irónico. Quien lo quería matar a uno de estos líderes termina siendo el que lo cría y de lo mejor, porque Moisés obtuvo la mejor educación, estuvo con la mejor alimentación, o sea, mejor no podía estar Moisés, ¿verdad? Después de toda esta amenaza de muerte, este niño es criado por el mismo faraón. ¿Ven qué irónico? Por eso lean los textos bíblicos y el éxodo es bastante irónico, bastante bonito. Este niño crece y ¿cómo va a terminar el fenómeno de la esclavitud? Recordemos que el fenómeno de la esclavitud empieza cuando yo doy la espalda, cuando desconozco a mi prójimo y le tengo miedo. Moisés, en cambio, hace lo contrario. Moisés conoce el dolor. Él, a pesar de tener todos los estudios, etcétera, la alimentación, la ropa, todo lo que ustedes quieran, él que hace salir a conocer el dolor de los hebreos. Así termina el fenómeno de la esclavitud. Cuando yo quiero conocer el dolor de mis hermanos. Si no, no hay manera de terminar con la esclavitud. ¿Sí? Moisés conoce el dolor, pero tiene unos arranques humanos impropios, diríamos, ¿verdad? En medio de esto que él quiere conocer, deja toda la parte de la corte, etcétera, y va a conocer a sus hermanos, cómo viven, etcétera. Se encuentra que un egipcio está maltratando a un hermano hebreo y lo mata, ¿verdad? Y eso lo hace huir, porque luego quieren matarlo a él también, se enteran en la corte, etcétera, etcétera, y él huye. Y aquí los planes de Dios. Si Dios con Abraham y Sara, un par de viejitos, hizo de esta pareja estéril y viejita, por decirlo así, una gran nación, ahora con un prófugo de la justicia obtendrá la liberación. Pero este prófugo de la justicia, que es Moisés, tiene algo importante y peculiar, que él dejó toda su zona de confort, su seguridad, por conocer el dolor humano. A partir de esta acción se rompe ya la esclavitud. Pero claro, esto no es magia, esto es un proceso, porque Moisés, en el proceso de descubrir quién es, se encuentra con su pariente, con Jetro, luego se casará con Séfora, seguirá por ahí de pastorcito anónimo, hasta que llega a la zarza. Y en esa zarza escucha a Dios.
Y lo primero que le pide Dios, miren, y aquí igual que Abraham, ¿no? Le llama, Moisés, Moisés, le invita, ¿no? Moisés, Moisés. Moisés aquí responde, Abraham nunca respondió, Abraham hizo. Pero aquí es Moisés, es otra persona, otra etapa, y donde Dios se revela a partir, respetando nuestras limitaciones humanas, pero a partir de nuestras necesidades. Y Moisés le contesta, aquí estoy. Claro, así somos los seres humanos, ¿verdad? Los catequistas, voy a poner ahora un ejemplo de catequistas que sé que allá en Guaranda no pasa, pero por acá, por Quito, sí. Cuando nos llaman y nos dicen, ¿quieres ser catequista? Y aquí vas a cantar y hablar y uy, eso dicen, eso está bonito, yo sí quiero lucirme. Algo así le está pasando a Moisés. Dice, aquí estoy, porque está frente a una maravilla. Recordemos que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Es decir, que cuando estamos frente a cosas importantísimas, milagros extraordinarios, ahí sí nosotros le decimos a Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así está la actitud de Moisés, ¿no? Perfecta, dice Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Muy bien, él hace caso, se quita las sandalias, le está pidiendo algo Dios, quitarse las sandalias, respetar el espacio que es sagrado, y luego tienen un diálogo. Y le dice Dios, he visto la opresión, he escuchado, conozco las angustias, voy a bajar a liberarlo. Y le da la misión a Moisés. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Hasta ahí todo parece perfecto, ¿verdad? Moisés. Pero miren lo que sucede. Moisés le pregunta al Señor, ¿quién soy yo? Ya es la primera, no sería queja, pero la primera advertencia para decirle a Dios, conmigo no cuentes. ¿Quién soy yo? Si yo ya estoy viejita, yo soy muy jovencita, yo tengo un montón de guaguas, yo ya soy abuelita y me han dejado a todos los nietos, es que yo trabajo mucho, yo soy la cabeza de la familia y empezamos con las excusas, ¿verdad? Pues Moisés también, miren, ¿quién soy yo? La respuesta de Dios, que ya veremos en el texto bíblico. Luego le dirá Moisés al Señor, perdona, Señor. Aquí está, no me creerán, ni me escucharán, otra excusa, ¿verdad? Nosotros igual, pero si yo no sé Biblia, yo no sé nada de la catequesis, yo ni los ritos me sé, ni a misa voy. Empezamos, ¿verdad? Con otra excusa. Y Dios nos responderá a esta excusa. Pero Moisés no se queda ahí, le dice, perdona, Señor, yo no tengo facilidad de palabra. Parecidito a nosotros también, ¿verdad? Nosotros igual decimos, no, es que yo cuando hablo me pongo roja como tomate, ¿qué voy a decir? Y luego los guaguas se han de reír de mí. No, 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 yo esto de hablar, si yo estoy media tartamuda, no, no, no. Pero Dios dará la respuesta. Y nuevamente Moisés, te suplico, Señor, envía a cualquier otro. ¿Verdad? Así termina. Moisés le dice, no, 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 papito Dios, yo no puedo, definitivamente no. Ya hablé con mi familia y mi familia me dijo que me necesita mucho, que los sábados y domingos son de familia, entonces yo ya no puedo servirte. Más bien busca una jovencita que no tenga mucho que hacer para que haga eso de catequesis, o a las viejitas que ya nada tienen que hacer en la vida y que más bien pueden socializar ahí. Y así empezamos, ¿verdad? Con tantas excusas. Pues miren, Moisés también tuvo excusas. Y saben que detrás de todas las excusas, ¿qué es lo que sucede? O el texto bíblico, ¿qué nos quiere decir ahora? Nosotros haciendo yo una hermenéutica así facilita y sencillita, que nosotros, cuando el compromiso con el dolor humano es de estar ahí, de tomar las acciones como Dios, de ver, de escuchar, de sentir y de bajar, ahí ya no nos queremos comprometer. Ah, no, ahí sí, o soy muda, o soy de bajos conocimientos bíblicos, no me sé relacionar, el padre me cae mal, la hermana X y Z también está en la catequesis y yo no me llevo con ella, y empezamos con un mundo de excusas cuando no queremos comprometernos con el dolor de los demás, con la situación de los demás.
Pero cuando son cosas bastante extraordinarias y que queremos sobresalir, ahí sí, aquí estoy, Señor, yo sí sé cantar, a mí sí me diste este don y yo me voy, que no está mal, que no estoy diciendo porque es un don bonito el canto, pero cuando ese don te compromete a más, ahí ya no. No, no, es que ahorita que me acuerdo, o sea, sí tengo bonita voz, pero no me sé los cantos de la iglesia, pero es que mi esposo no quiere y empezamos. El don que Dios nos da cuando es para exhibirnos, ahí sí estamos con Él. Pero cuando ese don que Dios nos ha dado es para el servicio de la comunidad, ahí sí ya nos lo pensamos y tenemos una lista de excusas. Así que catequistas, por favor, a dejar esas excusas y hacer de este don que Dios nos dio realmente servicio para la comunidad. Porque para todas las excusas Dios tiene una respuesta. Y si no, lean Éxodo, capítulos del 3 al 5 y van a ver cómo Moisés ahí tiene excusas y Dios a cada excusa le tiene una respuesta. ¿Sí? Ahora no vamos a entrar porque es bastante larguita cada excusa y sería para hacer un encuentro solo de eso, porque nos ilumina mucho a nosotros los catequistas. Vamos a avanzar con la última etapa, las tribus y los jueces. Cuarta etapa, bastante importante, porque aquí se conforma como tal el pueblo de Israel, el pueblo de los hermanos hebreos, aquel pueblo que ya hizo una alianza con Dios, en donde en el Sinaí, donde ellos dijeron y experimentaron al Dios de la fidelidad. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Vamos a ver qué acontece. Esta etapa se da entre los años 1200 al 1025 aproximadamente. Una etapa bastante bonita por la manera interesante e inteligente que tuvieron para organizarse. Los protagonistas en esta etapa, Josué, aquel tierno jovencito que anduvo con Moisés y ahí aprendió mucho de este gran líder. Aprendió las cosas positivas de Moisés y también algunitas que no estaban tan positivas de Moisés, pero que Josué supo darle la vuelta. Los jueces, aquí vienen muchos hombres y mujeres. Sansón, ¿quién no ha escuchado de Sansón, verdad? Aquel que tiene la fuerza en el cabello, pero hay que saber leer los textos bíblicos. ¿Por qué en el cabello? Eso hay que saber leer, hay que saber interpretar de manera correcta para luego hacer una hermenéutica adecuada para nosotros hoy. Y que la palabra, como dice el Evangelio de Juan, tenga vida y vida en abundancia. Tenemos a otra importante que a mí me encanta, Débora. Tenemos a Otoniel y muchos otros jueces que el texto bíblico los clasifica como los jueces mayores y los jueces menores. Y es por la producción literaria, no es porque alguno ha sido más viejito y el otro más jovencito, no, es por la producción literaria que se da. Y como tercer protagonista les he puesto en sí las tribus, es decir, el pueblo, pero que ahora ya está organizado en tribus. El lugar donde se da esta etapa es en Canaán, las montañas, sobre todo Silo y Siquén, es decir, que al fin llegaron a la tierra prometida donde emana leche y miel, es decir, la tierra que es fértil. Características. La primera característica, la colonización, o en palabras más sencillitas, el tomarse la tierra, porque recordemos que en esta parte estaban ya pueblos, en especial el pueblo de Canaán vivía ahí. Y ellos fueron a esa tierra que Dios les señalaba como la tierra prometida. Y ahí ingresaron a esa tierra, se tomaron la tierra. Pero ojo, si vamos a leer el libro de Josué, nos dice que fue una cosa espeluznante. Ahí nos dice anatema, es decir, el fin de la o destrucción de la ciudad. Pero no sucedieron así las cosas. La penetración fue dándose de manera lenta y progresiva, haciendo alianzas, matrimonios, etcétera. Y eso nos cuenta el libro de los jueces, capítulo del 1 al 3 aproximadamente. Así que el libro de Josué hay que saberlo leer, sobre todo aplicando el género literario pertinente para ese libro, ¿sí?
Anatema es un término más teológico que un término histórico. No sucedió como nos cuentan o como vemos en las películas de Hollywood sobre todo, ¿no? Que entró Josué por Jericó y luego mató a todo el pueblo de Canaán y ahí se pusieron ellos. Imagínense qué Dios es ese. Qué Dios que ama al pueblo de los hebreos, pero que odia al pueblo Canaán. No, Dios no, para nada. Hay que saber leer de manera adecuada con la herramienta, al menos la más apropiada en ese caso es géneros literarios. Hay que saber leer aplicando los géneros literarios. El libro de Josué es muy interesante, tiene mucha riqueza, pero si queremos saber de manera histórica, como nos gusta a los occidentales, la penetración se fue dando de manera lenta, progresiva, haciendo alianzas, y eso nos cuenta el libro de los jueces. La organización se organizó en 12 tribus, esto de manera simbólica, porque el 12 es el número de la organización, y en cada tribu se elegía un líder. Este líder no es permanente, como va a venir en la época que luego veremos en diciembre, los reyes, que si se muere el rey, el hijo sucede el trono. No, aquí con los jueces es temporal. Si el juez por alguna actitud, alguna acción hizo mal a la comunidad, pues en ese momento se le agradece y se elige otro juez o jueza, ¿ya? Hacen alianza entre iguales, es decir, viven sin templo, sin rey y sin ejército. Ellos vienen de una experiencia de la esclavitud, donde el templo eran las pirámides, y para hacer las pirámides les costó mucho. Mucha gente murió ahí dando su vida. Y luego las pirámides les quitaban sus animalitos, les quitaban los alimentos porque tenían que pagar tributos. Así que ellos dicen no, sin templo, porque el templo es más bien para quitarnos los impuestos a través de alimentos, de animalitos, o incluso nos toca hacer el templo, y eso, la mano de obra, ¿de dónde van a sacar? De nosotros. No, entonces más bien nuestra organización es no templo, no queremos el templo. Sin rey, ya vieron las actitudes del faraón, donde en la pirámide la cúspide era el faraón y era el que ordenaba y organizaba todo, y el resto de la comunidad no tiene que decir. No, entonces no nos vamos a organizar con rey. Nos organizamos en tribus, cada tribu elige un juez o jueza que es un líder, y que este líder, a la luz del proyecto de Yahvé, nos va a organizar. No necesitamos un rey y tampoco necesitamos un ejército. ¿Para qué el ejército? ¿Para seguir expandiendo en territorio? Nosotros no queremos eso. Queremos la tierra que Dios nos ha prometido, nada más. ¿Y nos vamos a proteger? Sí, porque hay muchos pueblos que quieren este territorio. Pero ¿cómo nos vamos a organizar? Si en el territorio de Benjamín va a haber alguna guerra, todas las demás tribus bajan a ayudar. Peleamos, defendemos a nuestro hermano, a nuestra tribu de Benjamín, se soluciona el problema y luego todos regresamos a casa. ¿Ven qué inteligentes, verdad? Ya no se organizaron al calor del templo, del rey y del ejército. Ellos no. Ellos fueron muy inteligentes y se organizaron en tribus. Pero esta manera de organizarse se terminó por dos cosas fundamentales. La primera, la amenaza de los pueblos vecinos, en especial de los filisteos. Estos filisteos tenían una tecnología de punta, descubrieron el hierro y a través del hierro hicieron armas muy importantes y que para aquella época era lo mejor. La amenaza de este pueblo, más la corrupción interna que ya se fue dando en las tribus y que nos cuenta el libro de Samuel, sobre todo, que los mismos hijos de Samuel fueron los que cayeron en la corrupción. Estos dos temas hacen que esta etapa caiga, que esta etapa quede atrás
y se dé el nacimiento de una siguiente etapa que es el profetismo y la monarquía. ¿Ya? Ahí tenemos textos bíblicos como el de Samuel, que Samuel llora al ver que sus hijos cayeron en la corrupción interna y luego todo el pueblo va con Samuel porque lo amaban, lo respetaban. Era un juez, como nos dicen los textos bíblicos, y nosotros desde ahora, haciendo una correcta interpretación, decimos fue el último juez, pero el primer profeta. Y a este personaje que sirve como bisagra entre la etapa de los jueces y de la monarquía, a este personaje le pide el mismo pueblo organización diferente. Ya no queremos, porque tus hijos se han mezclado con los corruptos de las tribus y nos están sacando muchas coimas, etcétera. Ya no queremos de esta manera de organizarnos. Ahora queremos organizarnos igualito que los otros pueblos. Y los otros pueblos tienen palacio, tienen rey, tienen ejército. Eso queremos nosotros. Empecemos por el rey, elijamos un rey. Y Samuel no, porque el rey les va a cobrar tributos, les va a hacer esclavos en el mismo pueblo porque alguien tendrá que construir todo, el palacio, el templo, etcétera. Samuel siempre les advertía y el pueblo no quería. No, queremos un rey, queremos un rey. Y eso es lo que tendrán después en la etapa que ya analizaremos en diciembre. Seguimos con la última filmina, Padre Lauren. La experiencia de Dios en esta etapa es el Dios de los ejércitos, el Dios que lucha con ellos para que obtengan la tierra. Pero ojo, a leer bien los textos bíblicos, ¿eh? No es el Dios que mata a otro pueblo para beneficiar al pueblo hebreo. No, no se trata de eso. Hay que saber leer con cautela. Y cuando no entiendo estos textos bíblicos que son de guerras, de luchas, de peleas, pongan el corazón de Cristo, los ojos de Cristo, ¿sí? El nombre de Israel significa Dios lucha. ¿Contra qué lucha? Dios. ¿Y a través de quiénes luchan? Los jueces. Hay que meternos en el libro de los jueces. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí recuerden que están los filisteos y ahí hay bastante lucha entre los filisteos y los hebreos. Ahí tenemos al juez Sansón, el del cabello, la fuerza del cabello, y Dalila, etcétera. Y hay riqueza bastante para nosotros meternos y a la luz de esos textos bíblicos sacar vida y vida en abundancia para nosotros los catequistas que servimos con este don a la iglesia, al proyecto de Dios. Y el arca de la alianza es el símbolo de la fuerza y la unidad de estas tribus, que de manera simbólica el texto bíblico nos dice que eran 12. Los libros en los que nosotros encontramos estas narraciones desde en el libro de Josué, que hay que tener en cuenta el género literario para no caer en especulaciones y en lecturas incorrectas donde Dios ama a un pueblo y odia a otro porque ha matado a un pueblo, ha exterminado un pueblo y le ha dado la tierra de ese pueblo al pueblo de Israel. Cuidado con esas lecturas, les advierto una y otra vez, Dios es universal, Dios ama a todos. A la hebrea, ¿recuerdan Agar? La hebrea que estuvo, la egipcia, perdón, a Agar, que no era del pueblo, le ayudó y le alimentó a su hijo, y este hijo es del padre de muchas naciones también. Así que Dios no es solo de un pueblo, Dios es universal. Dios no está al servicio de una raza, de una religión, de una familia. Dios está al servicio del mundo entero. Dios está al servicio de su creación. Pero a veces los seres humanos leemos de manera incorrecta y ahí hacemos cosas que no están en favor y en servicio del pueblo, del mundo entero, ¿no? De la casa común, como nos dice el Papa Francisco. Bueno, ya no voy a entrar a ningún texto bíblico porque ya nos quedamos sin tiempo, pero lean que ustedes tienen ahí para hacer trabajos también en grupos, según entendí, así es la dinámica, y ahí ustedes van a saborear más textos bíblicos
y van a encontrarse con preguntas, inquietudes que, como ya había dicho Padre Lauren, con mucho cariño nos pueden hacer llegar, y nosotros desde nuestros conocimientos, nuestra experiencia, con cariño y con respeto, lo hemos de compartir. Así que gracias por la atención. Si tienen alguna inquietud, pues pasamos a eso, y si no, a la metodología que ustedes manejan, que es ahora reunirse en grupitos y adentrarse ya en los textos bíblicos.